Buenos días para todos. Comenzamos nuestra transmisión de nuestras reflexiones diarias en vivo y damos gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que nos permite compartir acerca de Dios y su palabra. Oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, por cuidarnos, por estar con nosotros, por acercarnos a ti, Señor, porque no ha sido por nuestra propia voluntad, sino ha sido por ti, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Háblanos, que tu palabra nos confronte y sea como ese martillo que taladre, que sea como esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de Jesús a través del Evangelio de Juan. Vamos a leer todo el pasaje completo, no sé si por de pronto el tiempo vayamos a estudiarlo todo. No, yo creo que sí, porque es un pasaje bastante largo y tiene muchas cosas, pero pues lo vamos a reflexionar, va a ser parte de nuestra reflexión en esta mañana. Nos vamos a ubicar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 42, que es una historia muy interesante, de una conversación muy interesante, en donde Jesús nos muestra parte de su naturaleza. Dice la escritura lo siguiente. Me disculpan que estoy abriendo acá las versiones que uso. Entonces tenemos... Dice, Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed,
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Vamos a dividir esta reflexión en 2 partes. Hoy vamos a ver hasta el versículo 30, porque aquí hay varias verdades y si nos, digamos, tomamos el tiempo nos vamos a demorar mucho más y
Es mejor hacer las cosas con la mayor pausa, la mayor, digamos, tomar nuestro tiempo para reflexionar de verdad y no pasar por alto las cosas que Dios nos quiere decir. Entonces vamos a mirar hoy hasta el versículo 30 y esta es una conversación muy interesante entre Jesús y una mujer de Samaria. Pero hay que saber un poco el contexto cultural, ¿cierto? De por qué después los discípulos vieron con extrañeza la conversación entre Jesús y una mujer de Samaria. Primero, el pasaje es claro en decir que los judíos y los samaritanos no se hablaban. ¿Pero por qué no se hablaban? Eso tiene un trasfondo histórico. Tiene un trasfondo histórico. Eh, los judíos venían directamente de la descendencia del reino de Judá, que había sido destruido por el y había sido desterrado a Babilonia, posteriormente a Persia, y ellos habían vuelto. Los samaritanos era una mezcla de pueblos. Cuando el reino del norte, Israel, fue destruido por Asiria, siglo y medio, un siglo antes más o menos del reino de Judá, los que estaban en ese reino fueron dispersados, fueron llevados a cautividad y dispersados. Y esas tierras fueron habitadas. Los asirios trajeron gente de otros reinos, de otras naciones. Entonces empezaron a mezclar los que eran los que eran israelitas con los que habían traído de otros pueblos paganos y se empezó a formar una mezcla de culturas ahí y esa mezcla cultural fue lo que originó a los samaritanos. ¿Por qué se odiaban con los judíos? Sencillamente porque los judíos los consideraban impuros, ¿cierto? Por las razones que les digo. Entonces hay que partir de ahí. Lo segundo es que dice que le fue necesario a Jesús pasar por Samaria para ir a Galilea. Dice que en el camino tenía que pasar por Samaria. Le era necesario pasar. Venía de Judea y tenía que ir hasta Galilea. Si nosotros vemos el mapa, era paso obligatorio pasar por Samaria, pero entonces en la parábola del buen samaritano nos explica cómo era el tema con los samaritanos. Decía que los judíos, para no contactarse con ellos, lo que hacían era irse por el camino principal y no miraban ni a la derecha ni a la izquierda, sino pullaban el burro, literal. Pullaban el burro y pasaban derecho, pues para no tener que contaminarse ni nada, según ellos, y poder llegar hasta Galilea y viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Galilea que va al norte de Israel? Judea al sur, Jerusalén queda yendo hacia el sur. Entonces que todos los pueblos de Galilea, que el mar de Galilea queda hacia el norte. Y Samaria era justo en el centro. Entonces tenían que pasar obligados sí o sí. Entonces por eso la escritura nos indica que era necesario pasar por Samaria. Y nos lleva a una aldea llamada Sicar. Sicar no era ni mucho menos una ciudad importante de Samaria, como lo podían ser otras. Entonces aquí encuentro en el comentario, mire, Palestina no tiene más de 200 kilómetros de norte a sur, pero en los tiempos de Jesús estaba dividido en tres partes. Entonces estaba Galilea al norte, Judea al sur y Samaria en el medio.
Y como existía la enemistad entre los judíos y los samaritanos, entonces cruzar del norte a sur era una cosa complicada. Dice acá la nota que, mire, que para no cruzarse había un camino, eh, o sea, el camino que cruzaba por Samaria, que era la mitad, se demoraba 3 días, que era el camino más corto. Pero como había una enemistad, entonces había que conseguir otra ruta alternativa que era mucho más larga, que era cruzar el Jordán y subir hacia el norte por el oriente. O sea, era salir de Judea, cruzar el río hacia el oriente y subir por el otro lado para no tocar Samaria, y era una ruta mucho más larga, evidentemente, si usted mira, si usted busca en un mapa. Entonces, porque era dar la vuelta por el otro lado, por el lado oriental. Era mucho más larga. Entonces, Jesús eligió la ruta más corta no solo para no perder tanto tiempo, sino porque había un propósito especial. Y ese propósito especial es el que se nos narra en este capítulo 4. Mire lo interesante que está esta nota, dice acá, mire, a corta distancia de allí se bifurca la carretera. El camino pasaba por el pueblo de Sicar. A corta distancia se bifurca la carretera de Samaria, una hacia el nordeste a Citópolis y la otra hacia el oeste a Nablus y luego el norte en Ganim. En la bifurcación se encuentra todavía el pozo de Jacob. Ese pozo de Jacob era un pozo que había comprado Jacob, eso está en Génesis 33, y era la herencia que Jacob le había legado a José. Y allí fue enterrado José cuando los israelitas salieron de Egipto. Entonces había muchas cosas que hacían parte de la herencia de los israelitas ahí, era un lugar muy especial. Y mire también lo que nos dice acerca del pozo. Dice, no es un manantial, sino que el agua llega allí filtrándose por las tierras de alrededor y se forma un depósito. Era un, era un acuífero, es el término técnico. Es un acuífero natural. Entonces, por escorrentía, la permeabilidad del suelo, baja el agüita y entonces se formaba esa bolsita. Y ahí se formó el pozo de Jacob. No era de un manantial, sino por un acuífero que hay ahí. Entonces, viendo este contexto rápido, primero de la ubicación y de por qué Jesús pasaba por ahí y por qué como que se generó tanto alboroto, ahora miremos el contexto de la mujer. Llegaron al pozo de Jacob y se sentó Jesús. Era el mediodía y pues generalmente cuando en un clima como el de allá, el mediodía tiene que ser algo tremendo. El sol el pleno rayo de sol encima, usted caminando, pues obvio, se cansa. Y venía desde Judea y la ciudad de Sicar no era muy cercana a Jerusalén. Entonces, habían caminado un buen tiempo. Entonces calculé desde las 6 de la mañana, la hora primera, hasta el mediodía. Entonces 6 horas dándole cachucha a la caminada. Y pues claro, estaba cansado y el hombre se sentó. El hombre se sentó. Y por lo que nos deja ver este pasaje, los discípulos habían ido a comprar de comer. Entonces le dijeron, nosotros vamos a comprar y si quiere nos espera. Y él dijo, bueno, listo, yo los voy a esperar. Y vino esta mujer por su agua al mediodía.
algo muy particular que si uno no conoce no lo nota, pero estudiando el pasaje se da cuenta que es algo bien particular. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres iban por agua en la mañana temprano. Todas iban, se reunían las señoras a hacerle el agua, a lavar la ropa, cosas así, y lo hacían temprano. Esta mujer fue al mediodía cuando ya no había nadie, lo que nos hace pensar, no sabemos, que probablemente por su conducta, que lo vemos más adelante, probablemente esta mujer había sido excluida, había sido rechazada por su comunidad. Entonces le tocaba irse de últimas a una hora que nadie va a recoger agua, a recoger el agua solita. Y así llegaba esta mujer y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame agua. Lógico, un viajero cansado y pues le pide agua a la señora que está recogiendo agua del pozo. Normal, ¿cierto? Pero bajo ese contexto, miremos lo que el Señor sí lo conocía, ¿ya? Entonces yo me imagino que la mujer se sorprendió mucho, porque pues evidentemente Jesús era judío y pues ella es samaritana, entonces dijo, este man, ¿por qué me habla? O sea, este man, ¿qué era lo que quiere este loco? Y efectivamente, en el versículo 9 dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Y esto, como les decía, esto era una vaina histórica, o sea, entre la impureza de ellos y hubo guerras también, cosas de esa naturaleza, entonces se odiaban, no se hablaban. Entonces ella se sorprendió porque los judíos, como les decía, si les tocaba tomar el camino por Samaria, puyaban el burro. De no ser así, pues se iban por el otro lado para no verlos. Era una cosa tremenda. Y llega y se encuentra este judío y que le dice, deme agua. Pues la vieja quedó como que, pues te manqué. Entonces la mujer le dice, usted es judío y yo una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua? ¿Por qué me está hablando? Si usted es judío. Entonces Jesús empieza a romper barreras, a derribar muros, a mostrar que Él no hace acepción de personas, como usted y como yo, que nos tratamos con quien nos cae bien y quien nos cae mal, lo tratamos de hacer lejitos o hablamos mal de él, sino que empezó a romper barreras para inquirir en el corazón de esta mujer y poder llegar hasta el fondo de su corazón y mostrarle quién era él. Y empieza, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces le dice, mujer, si usted supiera quién soy yo, no estaría usted diciéndome por qué me pide agua, sino me estaría diciendo, dame de beber lo que tú tienes. Si supieras quién soy yo, quiero que me conozcas, me quiero presentar. Eso es lo que le está diciendo Jesús, mujer, si supieras lo que te he venido a traer hoy. ¿Y por qué se lo trajo? Porque era una mujer bonita, porque era una mujer sufrida. No, porque así lo quiso mostrar su gloria a través de esa mujer. ¿No? Quiso mostrar su misericordia a través de esa mujer. Entonces la mujer pensó, en su situación particular de ese momento era que necesitaba agua, iba a recoger agua, o recogía, o ya había recogido agua, que llega un man primero extraño, segundo, o sea, de otra tierra, segundo judío, que no les hablaban, y tercero le llega diciendo que le va a dar agua, y le va a dar agua viva.
Entonces ella está pensando en su agua, en su pozo, y entonces llega y le dice, pero pues, mano, esto no, acá no hay soga, o sea, esto, usted no tiene una soga, no trajo un balde, no trajo un cántaro, no trajo agua, o sea, ¿usted cómo me va a decir que me va a dar agua si usted ni siquiera está preparado para sacar agua del pozo? O sea, ¿de qué me hablas, viejo? Diría alguien por ahí. ¿De qué me hablas, viejo? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutan él, que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Mire que la mujer empezó, eh, el espíritu como que empezó a despertar a la mujer, ¿no? Porque primero dijo, usted no trajo nada para sacar y adicionalmente usted me está diciendo que trae un agua diferente y esta agua se la dio Dios a Jacob. Jacob abrió este pozo y Dios le dio a Jacob para que alimentara a toda su familia. Entonces, ¿usted es superior a Jacob, acaso? ¿Que nos puede dar mejor agua, mejores comodidades que las que tenemos acá, mejor estabilidad que la que tenemos acá porque nuestro padre Jacob nos dejó esta herencia? Entonces la mujer empezó como a meterse por ahí, queriendo decir que la mujer sí tenía eh, como esa esperanza de algo ahí metida, pero debido a su vida, a cómo estaba viviendo su vida, eso lo había dejado de lado de alguna manera. Entonces Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua, o sea, del pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Aquí Jesús se revela a esta mujer. Dice, yo soy la fuente de vida. De su interior correrán ríos de agua viva, dice la escritura. La fuente de agua de vida sale todo aquel que recibe el agua viva que Cristo da. ¿Y cuál es esa agua viva que Cristo da? ¿A qué se refiere con esa agua viva? El hecho de que Cristo vino a traer salvación, vida eterna y su Santo Espíritu, en donde se obra purificación, salvación, purificación y libertad. Y eso brota como manantial de agua de vida. De Jesús mana toda la vida. Así como el agua es indispensable para vivir y para que nuestros cuerpos físicos estén bien, Cristo es indispensable para que vivamos, para que nuestro espíritu viva. Cuando no conocemos a Cristo, amigo, amiga, estamos separados de muertos, muertos, muertos. Por lo tanto, un muerto no reacciona, no tiene vida. Pero cuando Cristo obra en nosotros, el agua nos da vida, el Espíritu nos da vida y vivimos para Él. Nos es inyectado su Espíritu para que vivamos. Y no vamos a volver a tener sed jamás. Ese no volver a tener sed jamás quiere decir que no vamos a necesitar nada de este mundo para satisfacer los, eh, a nuestro corazón. Nosotros buscamos permanentemente satisfacer los deseos de nuestro corazón y nos refugiamos en muchas cosas, en el dinero, en la familia, en el amor, en los placeres, eh, en, en tener amigos, en querer ser amado, ser elogiado.
pero eso no llena. Cuando al final del día usted se sienta, puede sentir momentáneamente placer, la hormona que le descarga placer a usted, se lo manda momentáneamente, ¿sí? Pero cuando pasa ese efecto, usted vuelve otra vez y cae con ese vacío y se pregunta por qué lo hice, yo para qué hago esto, para dónde voy. No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces, pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de vida y en Él hay satisfacción completa. Él traerá todo el amor que tú necesitas, la paz que tú necesitas, porque Él te trae salvación y vida eterna y te rescata de la ira venidera. Esa insatisfacción que existe en tu vida solamente te va a llevar a la condenación, a cavar tu propia tumba, para que quedes separado eternamente de Dios, ese Dios santo que aborrece el pecado y a aquel que lo practica, pero que ha amado tanto a su pueblo que llama para que todo aquel que crea que Jesucristo cargó y sustituyó, eh, y lo sustituyó, nos sustituyó para recibir todo el castigo de Dios y corra a Cristo en arrepentimiento y fe, con dolor, con tristeza, con humillación delante de Dios, será salvo y sus necesidades físicas y espirituales serán suplidas a plenitud. Ese es nuestro Dios. Esta mujer le dijo, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. No quiero tener más esa vergüenza de tener que venir aquí a sacar agua a mediodía cuando todo el mundo me ha excluido. Y no quiero tener más sed para poder estar tranquila, vivir en paz. Y Jesús empieza a meterse más adentro de su corazón, no solamente a su necesidad física, sino a su necesidad emocional. Y le dice, ve y trae a tu esposo. Y la mujer le contesta, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho porque has tenido 5 y el que ahorita tienes no lo es. Le reveló su carencia afectiva. Esta mujer tal vez buscó en tener esposo, en tener a alguien que la acompañara, suplir esa carencia emocional, esa carencia afectiva, esa carencia de poder tener a alguien que la estuviera abrigando, que la estuviera protegiendo. Ya había tenido 5 maridos. No sabemos si era viuda 5 veces o simplemente la habían repudiado 5 veces. En este momento vivía con alguien que no era su marido, vivía en concubinato, lo cual no era permitido por lo menos para la ley judía. Pero como estos no se guiaban por la ley judía muchas veces, entonces pues hacían lo que les parecía, adoraban a Dios a su manera, pero entonces esta mujer estaba en pecado y tal vez la sociedad la castigaba por eso. Y Jesús reveló su corazón. Y la mujer respondió a esta revelación diciendo, Señor, usted es profeta. Y le cambió el tema de una vez. Veo que usted es profeta. Y le cambió el tema. Se le desvió el tema. Muchas veces nosotros no queremos que Dios revele nuestro corazón más allá de lo que le queremos permitir. Pero Dios quería que esta mujer le conociera y quería que se diera cuenta que todo lo que necesitaba era a su Salvador. No necesitaba nada más. No necesitaba ni estar buscando el afecto en 80,000 hombres. No necesitaba buscar la aprobación de sus vecinos, sino solamente necesitaba conocer a Cristo,
así como tú y yo necesitamos conocer a Cristo. No necesitamos la aprobación de 80,000 personas, no necesitamos que todo el mundo nos apruebe, una necesidad de aprobación profunda, que es lo que muchos sufrimos. No la necesitamos, porque Cristo, sin nosotros merecerlo, vino a rescatarnos y nos da todo lo que necesitamos. ¿Mm? Entonces, esta mujer se le desvió y le dijo, mire, ustedes dicen que toca adorar en Jerusalén y nosotros decimos que tenemos que adorar aquí en este monte. Y en específico esta versión me gusta porque dice el nombre del monte, que es el monte Gerizim. El monte Gerizim era uno de los lugares donde estaba un altar, donde estaban las bendiciones de Dios. Si usted lee en el libro desde Deuteronomio hasta Josué, se habla de estos dos montes, de dos montes, el monte Gerizim y al frente está el monte Ebal. El monte Ebal, en el monte Ebal están las maldiciones que le venían al pueblo por no buscar a Dios, y en el monte Gerizim se proclamaron las bendiciones que le venían al pueblo por buscar a Dios. Y este monte Gerizim era un sitio de adoración, había un altar ahí. Y los samaritanos decían que ese era el lugar para adorar, y era una discusión por la adoración, por rendir el culto, ni siquiera por la adoración, por la liturgia. Ah, no, entonces que es que en Jerusalén ustedes dicen que tienen que adorar porque allá está el templo, pues nosotros decimos que acá se puede adorar porque aquí también hay un altar, entonces que no sé qué, que si se llama carreta. Y Jesús le contesta diciéndole, mire, viene un tiempo en el cual ni aquí, ni acá, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar específico va a ser el lugar donde decir aquí hay que adorar, ¿sí? Ustedes adoran de una manera imperfecta porque no tienen claro cómo hacerlo. Nosotros, los judíos, en principio, debemos tenerla clara porque Dios nos dio la salvación. O sea, la salvación viene a través de los judíos. ¿A qué se refería Jesús? A la ley. En la ley está contenido eh, todo lo necesario para adorar. Entonces, es necesario que alguien muera para que Dios satisfaga su ira. Pero nunca había sido completo porque pues la muerte de un animal no iba a satisfacer completamente la ira de Dios por nuestro pecado. Pero esa era la esencia de la liturgia, y la esencia de la adoración era un corazón contrito y humillado. Y eso está en la escritura. Eso era lo que le decía Jesús a esta mujer. A los judíos se le dio la escritura, se le dio la ley para que adoraran correctamente. Pero se acerca el tiempo y ya llegó, le dice, ya está acá, en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo así que en espíritu y en verdad? ¿Qué es eso? Entonces lo que le estaba diciendo, primero que todo, deben estar conectados con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, deben ser personas que han nacido del Espíritu de Dios. Una persona que no es nacida del Espíritu de Dios no puede adorar a Dios. Y eso lo veíamos en Juan 3. Para poder adorar a Dios de una manera correcta o tener una relación correcta con Él, es necesario nacer de nuevo. Que nuestro espíritu renazca por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Y en verdad, ¿qué quiere decir en verdad? En verdad quiere decir que nuestro único objeto de adoración debe ser Dios. Pero eso llega cuando nuestro corazón es renovado, cuando somos resucitados a una vida nueva. O sea, adoramos en espíritu, o sea, con un espíritu conectado con Dios, y en verdad, o sea, con un corazón correcto, con una visión correcta de lo que Dios quiere. Con una visión correcta de lo que Dios quiere y con un corazón correcto. O sea, con un corazón que se alinea con lo que Dios quiere. Viendo lo que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Eso es una adoración en verdad.
Una adoración en verdad no es cantar y cerrar los ojos y aleluya, gloria a Dios, oh, qué hermoso, santo Dios, poderoso. Eso no es adoración, eso es cantar. Hace parte de una manifestación de la adoración. La adoración es cuando tú y yo vivimos una vida conforme a los parámetros que Dios quiere que vivamos, conforme a su voluntad. Cuando caminamos con Dios, agarrados de su mano, y nuestro espíritu tiene comunión con su espíritu. Cuando su espíritu nos guía a toda verdad, cuando su espíritu nos guía en cada parte de nuestra vida y cuando su espíritu nos guía a comunicarnos con Dios. Pero eso solamente se logra si tú y yo, mi querido amigo, amiga, que me ves, que me escuchas, conocemos a Dios. Solamente se logra si tú y yo nos acercamos a Dios. Acuérdense lo que vimos ayer. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con humillación, con arrepentimiento, con quebranto. Cuando este evangelio es expuesto, la verdad de Cristo viene a nuestra vida y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Mire que este pasaje nos muestra que Jesús, para acercarse a la mujer, tuvo que revelar su corazón. Él no le dijo: ay, hola amiga, ¿cómo estás? Qué hermosa te ves, ¿qué haces esta mañana? Yo te amo y tengo un plan maravilloso para tu vida. Antes de decirle, de mostrarle su amor, le reveló su corazón y le hizo sentir que, a pesar de estar rechazada, él le estaba dando algo que no merecía. Y de que, a pesar de que ella estaba buscando desesperadamente el afecto y el amor en otros y no se llenaba, venía alguien más poderoso que quería tener una relación de cercanía con ella. ¿Mm? Y eso es lo que nos enseña esta mañana el Señor. Viene el tiempo en donde habrá adoración en espíritu y en verdad. Una adoración guiada por el Espíritu Santo, en un espíritu renovado, de acuerdo a la voluntad de Dios, con corazones íntegros y sinceros. Y eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí en esta mañana. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy. En la Reina Valera le dice: yo soy el que está hablando contigo. Mejor dicho, heme aquí, se lo presento, mucho gusto. Mesías para servir. Soy yo el que estoy hablando contigo. Soy yo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la esencia de la adoración? En Cristo. ¿Cómo podemos adorar correctamente a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación correcta con Dios? A través de Cristo. Cristo fue el que trajo eh, el modo, el medio para poder restaurar nuestra relación con Dios y que fuera una relación correcta. ¿Cómo? Cargó nuestros pecados, cargó nuestras culpas. Por su sangre fuimos limpiados. Todo lo hizo Él. Gratuitamente nos da de su espíritu para que de nuestro interior broten ríos de agua de vida. Pero eso solamente se da cuando somos expuestos a este evangelio y nuestro corazón se quebranta al ver cómo hemos obrado de una manera incorrecta y terrible ante un Dios justo y santo que nos ha dado todo. Pero este Jesús vino a rescatarnos de esa ira venidera y gratuitamente nos dio la salvación y la vida para suplir todas nuestras carencias y darnos su espíritu y un corazón renovado para adorarle a Él. Y mire lo que hizo esta mujer. Mientras sus discípulos se preguntaban
Eso está hablando con esta vieja, eso, este man qué. Pero nadie le dijo de frente, ¿por qué estás hablando con esta mujer? Sino callados. La mujer dejó su cántaro, dejó el agua que estaba recogiendo y salió corriendo a decirle a la gente, mire, vengan a ver a este man. Me dijo todo lo que había hecho en mi vida. ¿No será que es el Mesías? ¿No será que es Cristo? ¿El elegido de Dios? Vengan, vengan para acá. Me dijo todo lo que yo sabía. Me dijo toda mi vida. Me dijo que me habían corrido ustedes, que me faltaba amor, que tuve 5 maridos. Me hizo sentir especial. Es judío y me habló. Me hizo sentir diferente. Me mostró mi maldad, pero también me mostró que Dios quiere que le adore. ¿No será este Dios? ¿No será el Mesías, el elegido de Dios, el que nos va a salvar? Vengan, vengan. Esta mujer reaccionó al llamado del Mesías, al llamado de salvación, y de su interior empezaron a correr ríos de agua viva. Estoy seguro de eso. Amigo, amiga, si usted ha visto este video, la invitación de hoy es: permita que Cristo exponga su corazón para que usted se dé cuenta cuán horrible ha sido su orgullo, cuán horrible ha sido su maldad, y clame a Él y le diga, ¿qué haré para ser salvo? Y Él le va a decir, venga a mí y yo le daré mi espíritu para que de su interior corran ríos de agua viva. Yo le daré de mi espíritu porque yo ya cargué con su pecado y derramé hasta la última gota de mi sangre por usted, para que usted pueda tener mi espíritu y pueda tener una relación correcta con el Padre y de su interior brote vida, para que usted viva una vida eterna y para que usted viva una vida correcta sobre este lugar de peregrinaje que se llama tierra, y pueda andar con su corazón satisfecho porque Dios ha suplido todas sus necesidades sin merecerlo, sin merecerlo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Esa es la verdadera adoración, hacer la voluntad de Dios. Recibimos de su Espíritu si creemos en Él para hacer la voluntad de Dios, en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus bendiciones, por cuidarnos, por amarnos. Gracias porque nos llamas a que te adoremos en espíritu y en verdad. Pero para poder llegar a ese punto es necesario que nuestro corazón sea revelado, que nuestro corazón sea revelado, que salgan al descubierto todas esas carencias, todas esas eh, excusas, todos esos dolores que hacen que nuestro corazón se llene de motivos para no querer buscar a Dios. Y formemos una coraza de orgullo para decir, no, es que Dios no me dio, Dios no me quiso, yo vivo así y así seguiré y qué me importa. Y es que hay que adorar así, hay que hacer así, y yo busco a Dios como quiero y Dios me entiende, Dios sabe cómo es mi corazón, sí, Dios sabe que nuestro corazón es un corazón perverso. Dios conoce mi corazón, claro que sí, es un corazón perverso y horrible, engañoso. Y lo que hace hoy es revelar nuestro corazón y decirnos, ven a mí, arrepiéntete, deja de atrás todo eso que estás haciendo y ven a mí, y ven a mí, que te duela todo eso que has hecho,
y ven a mí. Y cuando vengas a mí, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Porque te darás cuenta que yo te di lo que tú no merecías. Salvación y vida, porque recibí el castigo que tú merecías por tus pecados. Yo los cargué y por esos pecados fui castigado. Eso es lo que el Señor nos muestra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que lo entendamos para poder vivir una adoración verdadera haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, feliz día. Muchas gracias a todos los que se han conectado y pido a Dios que nos hable cada día. A mí es el primero que me habla. Yo leo esta palabra y la comparto con ustedes y mi corazón es martillado, 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 pegue, 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 todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra. Amigos, mil gracias. Dios los bendiga. Feliz día. Feliz sábado. Descansen. No digo que en casita porque ¿para qué? Pues porque todos estamos en la casa. Disfruten su familia. Ámenlos. Compartan. Vivan, sonrían. Amen. Pero sobre todo meditemos en lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Porque Dios quiere en este tiempo que muchos procedamos al arrepentimiento. Que haya arrepentimiento en los corazones y en las vidas. Que haya transformación en las vidas. Para que así podamos caminar una vida con Él, en verdad. Este confinamiento es para eso. Es una de las razones que Dios ha permitido. Bueno, muchas bendiciones, feliz día. Abrazos para todos desde acá. Toca así el abrazo virtual. Chao.